Muy buenas, grupo. Hoy le toca el turno a los sofistas en esta tercera parte del tema. Segunda parte en bloque temático, porque hemos tenido a Sócrates, lo que pasa es que lo hemos tenido en dos partes, lo hemos dividido en dos vídeos. Los sofistas lo veremos en solo uno. Y nos toca la parte derrotada de esta guerra, ¿no? No derrotada en sí conceptualmente, es decir, los principios de los sofistas y los argumentos sofistas pueden seguir tan vigentes como los de Sócrates. Pero sí que es verdad que a nivel histórico, ¿no?, siempre se ha visto que el vencedor de esta batalla fue Sócrates, en el sentido de que la filosofía socrática, luego a través de Platón, es la que más va a calar en la cultura occidental y va a quedar, bueno, la filosofía va a quedar como esa disciplina que busca la verdad, ¿no? Que busca la verdad en lo teórico y la justicia en lo práctico, lo cual es muy socrático. Vamos a ver que los sofistas se pondrán en la orilla opuesta y nos van a decir que tal pretensión es imposible. Pero no lo olvidemos, esto es filosofía, la discusión está abierta, por lo tanto, realmente no hay vencedores ni vencidos, y las tesis sofistas, si no son vistas a través de los ojos de Sócrates, siguen siendo tan válidas como lo eran en su momento. ¿Quiénes fueron los sofistas? Vale, esto lo vamos a ver muy rápidamente, ¿vale? Fueron un grupo de intelectuales de origen no ateniense que acudieron a Atenas porque era la capital cultural, ¿vale?, de Occidente en aquel momento, y se postularon como los primeros filósofos profesionales, en el sentido de que ya la filosofía era para ellos una profesión, una enseñanza por la que se podía cobrar, ¿vale? Veremos en futuros pantallazos ya hacia el final como una de esas principales enseñanzas fue la retórica, el uso de la palabra para convencer, ¿no? Para hacer, como decía Gorgias, uno de los sofistas, conseguir hacer del argumento más débil el argumento más fuerte. Y es importante esta idea que tenemos aquí de que no formaron ninguna escuela filosófica. Claro, les ponemos el título sofista y ya tendemos a pensar a que formaron una escuela con unos mismos planteamientos, unos mismos pensamientos. Es verdad que los sofistas fueron muy plurales en sus opiniones, a veces incluso contrapuestas, ¿vale? Es decir, la visión, por ejemplo, de Calicles en la política poco tenía que ver con la de Protágoras, de hecho eran contrapuestas. Sin embargo, sí que es verdad que hay unos rasgos comunes, hay unas ideas comunes, ¿no?, más generales que sí estaban en todo, sí estaban en ese pensamiento sofista que tanto disgustaba a Sócrates, porque Sócrates entendía que el planteamiento de los sofistas que vamos a ver era corruptor de la propia sociedad, ¿no? Por ser precisamente opuesto a los principios del bien y la justicia que él defendía, ¿no? El bien, la justicia y la verdad que él defendía. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Si los sofistas pudieron triunfar intelectualmente en la época y calar hondo en la sociedad ateniense es porque supieron ver las necesidades, ¿no? Que el nuevo orden de la democracia, que como decíamos al principio de este tema, ¿no?, de esta unidad, surgía en Atenas como nueva forma de gobierno en la que todos los ciudadanos tenían voz y voto político. Las enseñanzas sofistas, como vamos a ver, van a encajar mucho en esta forma de hacer política donde entra la pluralidad, donde no solo tenemos un gobierno que ofrece un punto de vista que es el que hay que acatar sí o sí, sino que toda cuestión social, política, incluso moral, ética, está sometida a la discusión. En este nuevo orden de la democracia, cualquier tema se plantea, se discute y finalmente se vota. Y entonces los sofistas ahí van a tener mucho que ofrecer desde sus posturas teóricas como la relativista y desde sus enseñanzas prácticas como la retórica. Porque lo que fueron los sofistas fue esto, fueron profesores profesionales, los primeros técnicos en la educación, que lo que hacían es, corrijamos aquí la rata, básicamente captar clientela del siguiente modo. Se dirigían a las masas con un discurso público elegante, vendiendo de esa manera sus dotes oratorias, ¿no?, argumentativas y de oratoria, y ya cuando habían captado a esa gente, digamos, interesada en poder discurrir, pensar y argumentar igual que ellos, pues les ofrecían cursos privados para mejorar sus dotes argumentativas y sus dotes oratorias. Bien porque tuviesen algún problema puntual que solucionar. En la Grecia antigua no existía la figura del abogado y por lo tanto los propios ciudadanos se tenían que defender ante el juez y por supuesto si se hablaba en asamblea pues evidentemente el tener un buen uso de la palabra, el saber cómo argumentar y cómo exponer un discurso que convenciese a los demás, era algo muy provechoso en la época. Y los sofistas, como decimos, ofrecían cursos para ellos, cursos privados por los que se pagaban para ello. Entrando ya en las líneas de pensamiento teórico de los sofistas, vamos a hacer igual que con Sócrates, partimos de la teoría para ir a la práctica porque vamos a ver que una cosa repercute en la otra, pues centrándonos en lo teórico, el primer punto a tener en cuenta es que los filósofos sofistas fueron relativistas, es decir, su concepto
de verdad es relativista. Nos vamos, como decíamos antes, a la orilla opuesta de Sócrates. Si Sócrates pensaba que la verdad existía y la podíamos conocer, los sofistas se van a ubicar en esa idea de que una verdad con V mayúscula no existe. En todo caso, existen las verdades en plural y con minúscula. Y que los sujetos, las propias sociedades, las culturas, los tiempos históricos manejan como verdades ciertos conceptos que no lo son para todos los demás. Por lo tanto, los valores éticos o morales e incluso el conocimiento humano son relativos al hombre que los sostiene. Si hay una frase que destaca por encima de todas en cuanto a definir el relativismo sofista, es esta afirmación de Protágoras que decía que el hombre, entendido como el ser humano obviamente, no como el hombre varón, el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. ¿Vale? Es decir, al final todo lo que medimos, todo lo que ponderamos, ya sea a nivel físico, incluso las magnitudes físicas, están hechas según la medida del hombre. Lo lejos o lo cerca es dependiente de nuestro tamaño. Lo que es largo o corto en duración es dependiente también de nuestra propia duración, ¿no? Nuestra percepción de lo que sería un año de vida, si viviésemos 10.000 años de vida, sería muy diferente a la percepción que tenemos actualmente de un año de vida, sabiendo que la esperanza de vida está entre los 80 y 100 años en el mejor de los casos. Igualmente un kilómetro es un kilómetro y es una distancia que podemos considerar, valga la redundancia, considerable porque medimos lo que medimos. Si midiésemos 200 metros de alto y nuestras zancadas fuesen de 50 metros, probablemente un kilómetro pues no le tendríamos puesto el nombre de kilómetro y nuestra medida sería mucho más larga. Y si entráramos también en el terreno de lo moral, lo bueno es bueno y lo malo es malo en función de lo que al ser humano le beneficia o le perjudica. Es decir, todo es relativo al ser que lo sostiene. Y en esto consiste el relativismo sofista. Y además de relativistas, los autores sofistas serán escépticos, es decir, sostienen que, si como decíamos, entre dos opciones es imposible llegar a la opción verdadera, a determinar cuál es la verdad, pues lo que surge ahora es la discusión sobre precisamente la posibilidad del ser humano para llegar a la verdad. Y es ahí donde los sofistas van a dar de nuevo una respuesta absolutamente opuesta o diametralmente opuesta a la de Sócrates. La verdad es, por definición, inalcanzable, dirán ellos, ¿no? Ese, por ejemplo, este ejemplo de Protágoras que tenemos aquí al lado, ¿no? Decía Protágoras que de los dioses, ¿no? De la cuestión divina, podríamos decir, es imposible saber si existen o no existen, ya sea por la oscuridad del tema, es decir, porque es un tema difícil, arduo, que no. Claro, la cuestión de los dioses no es una cuestión que podamos observar directamente en la realidad, o ya sea por la propia brevedad de la vida humana. ¿Vale? Que no podríamos llegar a entender esos conceptos de eternidad y perfección que rodean a los dioses. O sea, ya sea por el asunto en sí, ya sea porque la verdad del asunto en sí es inalcanzable, ya sea por nuestra incapacidad de llegar a esa verdad, sea como sea, la cuestión es que la verdad con mayúsculas no existe. Y aunque hayamos puesto un ejemplo de Protágoras en el pantallazo anterior, si hay que destacar a un sofista por escéptico, ese sería Gorgias. Gorgias planteaba una triple hipótesis sobre la que sustentar el escepticismo. Dijo, al contrario de lo que dijo Parménides, afirmó que nada existe. ¿Por qué? Como hipótesis. Pues porque, igual que Parménides decía que el ser debe existir porque de la nada nada debe proceder, decía Gorgias que sobre la realidad, sobre ese ser de la realidad, cabrían dos posibilidades, que fuese y que no fuese eterno. Y tan absurda es una cuestión como la otra. Dice, porque si el ser es eterno, esto quiere decir que ha existido desde siempre, no había nada anterior a él, no surgió de nada. Por lo tanto, además de eterno, debería de ser infinito. Lo infinito no colinda con nada y por lo tanto no es. Igualmente, si surge de la nada, es decir, surge del no ser, ahí se encuentra la traba que ya ponía el propio Parménides, porque de la nada nada procede y por lo tanto no podría proceder. Por lo tanto, igual que decimos que el ser existe, podríamos encontrar argumentos racionales que nos sirven para defender la tesis contraria a la de Parménides, que es que nada existe. Más fácil de ver son las otras dos tesis, ¿no? Esta, que directamente lo que pone en duda es nuestro conocimiento, es decir, partamos de que la primera hipótesis es falsa y que sí que hay algo que existe. Bueno, pues si existe algo, diría Gorgias, también está el problema del conocimiento. ¿Cómo estar seguro? Ya hemos visto el problema del escepticismo y del relativismo, ¿no? ¿Cómo estar seguro de que aquello que conocemos se corresponde con la verdad o es una verdad absoluta? Y dará un pasito más y llevará la última duda hacia lo lingüístico. Aun cuando algo existiese en la realidad,
y lo pudiésemos conocer, dirá, no lo podríamos expresar, porque el lenguaje no es exacto, ¿no? Y el pensamiento humano no se corresponde con lo real. Las palabras al final son metáforas que nos sirven para referirnos a la realidad, pero no son la realidad misma. Por lo tanto, hay una distancia entre lenguaje y realidad. Así que aunque existiese algo y lo pudiésemos conocer, tampoco lo podríamos comunicar. Es decir, el escepticismo lo podemos radicar en la propia realidad, en nuestro conocimiento de ella o en nuestra transmisión por medio del lenguaje. Pasando ya a la parte práctica, es decir, hemos visto las principales líneas teóricas, podemos ahora aplicar precisamente esas cuestiones teóricas a lo práctico, volviendo a la cuestión ética y política tal y como hicimos con Sócrates. Iba a haber una relación. Lo que nos dirán los sofistas es que tenemos que entender que hay primero una dualidad, una doble realidad muy diferente que ellos van a marcar como physis y nomos, la oposición physis y nomos. Una cosa es la realidad natural, es decir, todo aquello que se fundamenta en la propia naturaleza, en la propia realidad, o en los dioses, quien quiera achacárselo a los dioses, es decir, todo aquello que no es obra humana, eso sería la physis, ¿vale? Physis, la naturaleza, aquello que vienen estudiando ya desde los presocráticos, y otra cosa es la ley o el mundo humano, el nomos, que es puramente convencional. Lo que nos van a decir los sofistas es algo muy sencillo, es decir, las leyes de la naturaleza no las eligen los seres humanos, ¿vale? No son leyes fijas, o sea, son leyes fijas, perdón, son necesarias y no dependen de nosotros. Nosotros no elegimos la ley de la gravedad, nosotros no elegimos la evolución, nosotros no elegimos el funcionamiento de la genética, nosotros no elegimos cómo funciona la climatología, ¿vale? Es decir, la naturaleza funciona por sí misma y según sus propias leyes. Y estas son fijas y necesarias. Y se pueden conocer dentro de un orden. Y en la medida de lo posible que es el conocimiento humano. Podemos encontrar cierto orden en ellas. Pero tenemos el problema del nomos, tenemos el problema de la convención. Es decir, bueno, el problema, o que es su naturaleza, para los sofistas no es que fuese un problema, sino que directamente es así. Es decir, que las leyes humanas y la vida humana se mueven dentro de lo que es lo convencional. Si las leyes de la naturaleza son fijas, las leyes humanas no son fijas, son leyes creadas por nosotros, que no son fijas, no son necesarias, perdón, por lo tanto, bien podrían ser otras diferentes o bien pueden cambiar con el tiempo, ¿vale? Lo dicho, podemos quejarnos lo que queramos de la ley de la gravedad, pero es la que es y viene impuesta por la naturaleza. Sin embargo, ¿cuántos impuestos tenemos que pagar? O como pasó en Sevilla, esa votación sobre si la feria tenía que durar más o menos días, pues es una cuestión que se puede cambiar, porque al final surge del acuerdo, del consenso entre los hombres. Y esta cuestión física y nomos va a ser muy importante ahora, para que entendamos la propia ética de estos autores. Esta idea de que las leyes humanas son puras convenciones y que se pueden modificar o bien podrían ser distintas a las que son, hay que entenderla a partir de dos razones o dos causas que lo explican, dirían o sostendrían los distintos sofistas. La falta de unanimidad acerca de lo bueno o malo, ¿vale? Según las distintas culturas, está claro, no hay una unanimidad. Lo que unos pueblos condenan como delito, otros lo dejan pasar y viceversa. Por lo tanto, no hay un acuerdo. O sea, no hay un acuerdo global, solo hay un acuerdo, digamos, regional en cada zona del mundo y por lo tanto esto demuestra que realmente no se ha llegado, ¿no?, al conocimiento del bien y del mal de un modo objetivo, de un modo físico, ¿no?, como podría ser dentro del funcionamiento de la física, sino que obedece, como decíamos, al nomos, a la convención. Y luego, algunos, como el ejemplo que vamos a ver en el pantallazo siguiente, van a reclamar que es que tanto es así que de hecho hay leyes nomóticas, es decir, leyes convencionales creadas por el ser humano que van en contra de la propia naturaleza humana. Es decir, ya no es solo que sean diferentes o de un corte diferente las leyes convencionales a las leyes naturales, sino que yendo más allá, las leyes convencionales humanas pueden ir incluso en contra de la propia naturaleza humana, como veremos, ya os digo, en este ejemplo. Y aquí el ejemplo con el pensamiento y esta cita concreta que os dejo de Calicles. Vamos a leerla. Dice, y es que pienso, los que imponen las leyes son la mayoría, los hombres débiles. Para sí mismos y para provecho propio establecen las leyes e instituyen qué ha de elogiarse y qué ha de vituperarse. Pienso, en efecto, que se sienten satisfechos si poseen lo mismo que los fuertes, aun valiendo menos. Es decir, como veis, Calicles está aludiendo a la idea de que las leyes humanas son producto de los débiles, ¿no? En el pasado gobernaban los fuertes y en algún momento se creó la ley humana para que
los débiles, digamos, los que no tienen poder para valerse por sí mismos en el estado natural, como hacen los propios animales, pues se vean protegidos y puedan llegar a tener, dice aquí, lo mismo de lo mismo que tienen aquellos que sí se lo merecen por su propia fuerza propia, ¿no? Es decir, aquellos que valen menos pueden llegar a tener los que más valen, ¿no? Bueno, una visión bastante negativa de la ley y bastante clasista, como vemos, porque al final está hablando de que hay seres superiores y seres inferiores dentro de los seres humanos. Pero bueno, era una de las visiones sofistas y como os decía al principio, demuestra que no formaban una escuela. Calicles tenía esta visión negativa de la ley y sin embargo si nos vamos a Protágoras tenía una visión positiva de la ley. El propio Protágoras decía que las leyes, por muchas que sean convencionales y por mucho que no sean verdades absolutas, sí que son necesarias. Es decir, como veíamos en primero de bachillerato, son como una verdad por consenso, ¿no? Sí, porque se han alcanzado por consenso, pero además son una verdad pragmática. Es decir, independientemente de que sean verdaderas o de que sepamos lo que es la verdadera justicia o no, necesitamos unas leyes para mantener el orden social. Como veis, dos sofistas que en teoría deberían pensar igual, ¿no? Por pertenecer a una escuela, pues aquí vemos que es que no son una escuela. Los sofistas son un grupo de pensadores, pues, relativistas, escépticos, y que tenían estas visiones políticas, pero que luego no compartían muchos de los principios de sus pensamientos. Así, y aplicando lo que hemos visto del escepticismo sofista, es decir, la imposibilidad de llegar a la verdad, llegamos que en el ámbito ético-político, pues si no podemos llegar a la verdad tampoco en la cuestión política, no podremos llegar a esa justicia en sentido pleno a la que aspiraba el mismísimo Sócrates, ¿vale? Esto obedece a lo que os he dicho en el pantallazo anterior, por lo tanto no hace falta que lo repitamos. La idea en este pantallazo, por lo tanto, es simple. Es decir, igual que no podemos llegar a la verdad en el ámbito teórico, no podemos llegar a la verdad en el ámbito práctico. La verdad en el ámbito práctico es la justicia, ¿no? Digamos, es la virtud que encarna el mayor principio dentro de la ética y de la política. Y no podemos llegar al conocimiento de lo que es la justicia en sentido absoluto. ¿Por qué? Pues por los problemas que hemos planteado desde el conocimiento. Todo conocimiento es relativo y el ser humano no es capaz de determinar cuál es la verdad con mayúscula, tampoco en el ámbito práctico. Así pues, la visión de los sofistas va a cambiar desde esa virtud en Sócrates, que era esa virtud moral que había que alcanzar por medio del conocimiento, ¿no? Si conocemos lo que es el bien, lo haremos, y por lo tanto la sabiduría es lo que va a traer también el bien en lo práctico. Claro, si partimos del presupuesto sofista, que nos está diciendo que llegar a esa verdad es imposible, pues obviamente el objetivo de la vida humana va a cambiar. Y para el sofista, el objetivo de la vida humana en un mundo en el que no podemos llegar a la verdad es al menos defender nuestra verdad e imponerla frente a esas otras verdades que se van a plantear dentro de una misma sociedad. La virtud, por lo tanto, para los sofistas está en el éxito, ¿vale? En ser capaz de cambiar, intervenir en las leyes humanas, cambiar el pensamiento de los que nos rodean, convencerles de que nuestras ideas son las mejores y alcanzar el éxito a través de nuestro propio beneficio. Esto fue muy combatido por parte de Sócrates porque veía efectivamente que corrompía a una sociedad que ya no estaba compuesta de individuos que velaban por el bien común, sino de individuos que solo buscaban su propio provecho, ¿vale? Sea como sea, la idea de los sofistas es esta: la virtud o excelencia moral, que era la sabiduría del bien y el conocimiento del bien en Sócrates, pasará a ser el éxito individual en los sofistas. Y llegamos al final de la presentación, bueno, pues rematando esta idea, ¿no? De la virtud como éxito y el camino para llegar a ella. Porque claro, la cuestión es, vale, los sofistas defienden esto, que lo bueno y el objetivo de la vida humana es buscar el éxito. La pregunta sería cómo, ¿no? Todo el mundo quiere tener ese manual, ¿no? Que nos diga cómo debemos vivir para ser felices. Vale, pues ese manual o esa enseñanza básica para alcanzar el éxito social en un mundo como en el que vivían los griegos consistía en la retórica. Volvemos al principio. Estamos en una democracia donde los ciudadanos tienen voz y voto político. Nos asentamos en un sistema de pensamiento, como ya hemos visto el de los sofistas, que nos está diciendo la verdad es inalcanzable, no vamos a llegar a un concepto de justicia que nos contente a todos, sino que al final lo justo para mí no tiene por qué serlo para ti ni para aquel otro, y que por lo tanto lo que debemos perseguir en este mundo, en este entramado social, donde todo es convencional, donde las leyes son acuerdos entre los hombres, y en el que tenemos que buscar nuestro propio éxito, ¿dónde estará el éxito? Pues muy sencillo, en ser capaces de convencer a los demás de que mi verdad con minúscula es la verdad. Si yo soy capaz de imponerle a los demás mi propio pensamiento,
si soy capaz de moldear, por ejemplo, las leyes y el funcionamiento de la sociedad hacia el lado al que creo que se tiene que dirigir, porque en el fondo es lo que me beneficia a mí, pues conseguiré ese éxito. La retórica era el arte de convencer por medio del discurso y la argumentación. Como decía Gorgias, es el arte de convertir el argumento más débil en el argumento más fuerte. Y era uno de los principales cursos que daban los sofistas. ¿Por qué? Porque para ellos era la clave para el éxito. Ese ciudadano que era capaz de ponerse en la asamblea en pie y convencer a los demás y que el voto que se emitiese le viniese en su propio beneficio, pues está consiguiendo esto que estamos diciendo, el éxito. Claro, la visión socrática es la de que estos tipos lo único que están haciendo es pervertir a la sociedad, porque Sócrates sí parte de la idea de que se puede llegar a una verdad, pero hay que entender que los sofistas están pensando de una manera diferente. Ellos no creen que estén enseñando a los demás a mentir, porque ellos no creen que exista la verdad con mayúscula y por lo tanto no existe tampoco la mentira con mayúscula. Lo que existe son verdades relativas y lo que ellos enseñan es a que tú seas capaz de, en un sistema lleno de diferentes verdades, de diferentes visiones de lo que es justo y no lo es, que tú seas capaz de defender la tuya propia e imponerla a los demás. Eh, ya os digo, esa visión negativa se tiene que hacer siempre desde el punto de vista socrático, desde el punto de vista sofista no tiene sentido, ¿vale? Y bueno, con esto acabamos la presentación. El tema de lo que es la actividad final, que en este caso consiste en un debate, pues hay que explicarla en clase y poco más. Así que, chao, chao.